Voy a retomar el tema con el que conversábamos hace unos minutos cuando iniciábamos el programa, el tema del conflicto conflicto no, el ataque miserable que recibieron 11 militares, que con la gravedad de muerte recibieron 11 militares en la frontera norte, todo un batallón emboscado, y tratar de comprender, no solamente, como decía el general Delgado, sino comprender de dónde puede haber provenido la filtración, sino más allá, ampliar el panorama, tratar de comprender qué pasa en la frontera norte, todos los elementos que componen el escenario que hoy el Ecuador debe enfrentar. Yo he invitado a Catherine Herrera, con quien no hablo hace ya algunos meses, así que la voy a poner en pantalla de inmediato para saludarla y estoy muy contento de poder saludarte, querida Katy. ¿Cómo estás? Hola Fernando, qué gusto estar en tu programa, pues sí, a los tiempos y saludando a toda tu audiencia, a todo el equipo de La Contra. Qué gusto estar aquí siempre. El gusto es siempre nuestro. Catherine, sí, se nos atravesó la política en el medio y la campaña y todo esto, y ya estos temas, digamos, aunque importantes, nos fueron quedando fuera de la vorágine de la información y no hemos podido invitarte hace algún rato, pero yo siempre muy contento de poder tenerte conmigo. Querida Catherine, a ver, ayer yo decía, y antes de las declaraciones del general Delgado que están investigando una posible filtración, yo decía, a ver, me resulta bastante imposible que un operativo reservado pueda ser emboscado, salvo que hubiera algún tipo de filtración. Y a partir de eso nos planteamos que nunca entendimos del todo bien el escenario en la frontera norte, que viene hablándose desde hace años de acontecimientos realmente graves, pero no tenemos un panorama completo. Aquí tenemos los fogonazos de la noticia de la semana, que luego son tapados por las noticias de las siguientes semanas y los siguientes días, pero no tenemos un mapa completo de qué es lo que está pasando en la frontera norte, cómo se están financiando estos grupos, cuál es la capacidad que tienen de control territorial y cómo determina eso la vida de los territorios y las personas que habitan las comunidades cercanas. Entonces quería arrancar sobre eso, tú que lo tienes muy bien mapeado, tratar de entender más allá de los comandos de la frontera, realmente cuál es el escenario general en este sector del país. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, a ver, quisiera iniciar con un panorama de que siempre la frontera norte del Estado ecuatoriano ha sido vulnerable para distintos delitos del crimen organizado. No es algo nuevo, no es algo reciente, es algo que históricamente nosotros lamentablemente hemos tenido que sufrir, ya que compartimos frontera pues con nuestro país hermano Colombia, que indistintamente el gobierno, distintamente la autoridad que esté a cargo del país, no han logrado combatir y asumir el control dentro de la zona sur de Colombia. Y esto ha significado que se dé paso a autoridades ilegítimas, ilícitas, para que comiencen a operar la dinámica social, la dinámica incluso comercial, económica, antropológica dentro de estas zonas. En esto ha provocado que nosotros tengamos presencia de lo que antes conocíamos como los guerrilleros, presencia de las FARC, etcétera, en donde nuestra gente era llevada pues para trabajar dentro de los cultivos de hoja de coca o para que forme parte de como militantes de estos grupos guerrilleros. Pero esto es también una captación en territorio ecuatoriano para hacer migrar a la gente al otro lado de la frontera para trabajar en estas así es. plantaciones, ¿no? Okay. Eso en un inicio nosotros teníamos eso muy presente porque la dinámica delictiva, la dinámica del comercio que se generaba no era en territorio ecuatoriano, sino en territorio colombiano. Entonces tú tienes incluso una forma de captación o reclutamiento de doble vía. Aquellos que eran justamente reclutados y sacados de sus hogares, sobre todo niñas, niños y adolescentes que eran llevados a la parte de Colombia, pero también tenías personas ya adultos, ya jóvenes, que por voluntad propia y debido a las carencias e inexistencia y falencia del Estado ecuatoriano, iban a conseguir un medio de vida en la frontera con Colombia, ¿no? Quizás no una forma lícita, quizás era economías criminales, etcétera, pero generaba una dinámica delictiva.
¿Qué pasa desde el año 2016, 2017, específicamente 2018? Hay una fracción en donde no todos los militantes de lo que son las exguerrilla quieren formar parte de este proceso de la paz y se dan cuenta que en ese tema de mano dura que había implementado distintos gobiernos y no medidas estratégicas dentro de la zona sur de Colombia, pues ellos habían visto un negocio muy fuerte que lo controlaban tanto territorialmente, tanto de recursos, tanto de ruta, logística, clientes, entre otros, que era el tema del narcotráfico, y comenzaban con ciertos delitos ambientales, ¿ya? Como la minería ilegal. 2018 es muy clave porque no todos están de acuerdo con este proceso de paz y comienzan a surgir unas fracciones, lo que se conoce como los disidentes de la FARC. En eso están los grupos, el grupo Comando de la Frontera, pero también hay otros grupos como Segunda Marquetaza, el tema de ELN, que ellos, por ejemplo, están más en frontera con Colombia, pero específicamente las provincias de Esmeraldas y Carchi, y este grupo específico en la Amazonía. Estas son como brigadas de la FARC que solamente no plegaron a los convenios de paz y se retiraron nuevamente a la selva a continuar con sus actividades, pero son brigadas completas. Sí, con la dinámica de que en un inicio tú debes saber pues que iniciaron por un tema ideológico, pero luego ya comienzan a hacer el cambio de paramilitarismo, paramilitares como se les conoce, y en esos años, los últimos 6 años, es muy fuerte, y sobre todo con la época de la pandemia, comienzan a generar como actores narcoparamilitares terroristas, porque no únicamente comienzan a operar dentro de su territorio, sino que tienen nivel de accionar en Ecuador, y en el caso del Grupo Comandos de la Frontera también tiene presencia en la frontera con Venezuela, en la frontera con Perú, en la frontera con Panamá. Y la ventaja que ellos tienen es que tienen un poder adquisitivo económico tan exuberante que financian, sale el dinero del narcotráfico, pero ven una oportunidad en el tema de minería ilegal para financiar este delito del crimen organizado y poder generar otros tipos de delitos. Entonces estamos ante un actor que genera distintas amenazas con distintos actores y que tiene una capacidad de penetración en el Estado, tanto a nivel fiscal, judicial, nivel operativo, pero incluso a nivel comunitario, porque genera dos tipos de economías. La economía transnacional, que es a través de narcotráfico, minería ilegal, y la economía local, que se divide en dos. La economía local porque subcontrata a grupos de delincuencia organizada locales como los lobos, los choneros, los tiguerones en distintas zonas del país, pero la más preocupante es que te genera una economía comunitaria informal, que no es lo mismo que la economía criminal. Claro, y ahí iba justamente marcado mi consulta, ¿no? Para poder para poder cultivar coca hay que meterse a la selva, a ocultarse. Para poder explotar minería ilegalmente hay que entrar con maquinaria gigantesca. Eso supone ya un nivel de control territorial previo que permita pasar esa maquinaria hacia el lugar donde tienen que ejecutar actividades. Y esto ya los relaciona directamente con las comunidades a través de, o si se puede, la contratación de estos jóvenes que frente a la carencia deciden participar de esta economía, o bien ante la violencia con la que se contactan con las propias economías criminales o los propios grupos criminales locales. Dicho eso, ¿qué tan grave es la toma del territorio? ¿Qué porcentaje del territorio está tomado por qué mafias en este momento en la zona norte del país? ¿Cuántos grupos operan? Bueno, a ver, estamos ante grupos armados organizados transnacionales que ellos son los que manejan, ellos sí manejan crimen organizado, que tienen un entrenamiento militar, que tienen un poder logístico, económico, de financiamiento, que tienen un aparataje tecnológico y una inteligencia criminal que incluso es mucho más fuerte que algunas unidades, ya sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Entonces,
Estos actores no deben ser considerados como un problema de seguridad interna, sino es una amenaza directa al Estado, por lo cual el nivel de actuación tiene que ser distinto. Nosotros padecemos en el tema de que no definimos priorizaciones en cuanto a cuál es la amenaza prioritaria que tiene el Estado ecuatoriano. El crimen organizado no te va a generar violencia, no te va a generar homicidios intencionales porque no les conviene. Ellos son como reguladores de la violencia, donde necesitan que las autoridades estén presentes, te van a contratar a estructuras criminales locales para que o disputen el territorio o que se disputen por quién manda ahí o un negocio ilícito, etcétera, para que funcione como un distractor. Pero la gran rentabilidad que genera esto tiene que ser en silencio, porque cómo se manejan tanto en la Amazonía, en la sierra y en la costa ecuatoriana. Se manejan primero una captación en donde tiene que llegar al Estado en sí, porque el crimen organizado no funciona si no es con el consentimiento y conocimiento del Estado. Tiene que existir impunidad, tiene que existir omisión. El rol del Estado dentro del crimen organizado, en primer lugar, es la omisión funcional, es decir, que las instituciones dejen de hacer su trabajo tanto en investigaciones, en operativos, en controles, en permisos, en revisiones de papeles, identificación de patrimonio, inteligencia estratégica, inteligencia operativa, etcétera, que dejen de hacer sus funciones para que ellos puedan operar y generar su economía ilícita. Dos, viene el tema de corrupción y también complicidad estructural, en donde significa que hay funcionarios públicos, pero también actores privados que conocen del delito y que son ellos los que les dan insumos para que puedan generar esa economía ilícita. Entonces puede ver desde el tema de permisos, que no se realice el operativo, que te avisen dónde va a ser los controles, quién es la nueva autoridad, que no se dé paso a una investigación, entre otros. No es algo nuevo lo que esto refleja, porque recuerda tú en el caso de Fito, cómo ya ahí se identificó que distintas instituciones pues estaban apoyando a este líder criminal que estaba en la cárcel. Y luego viene un tercer rol que maneja desde el Estado, que es el tema de captación estatal, en donde significa que ya no trabajan por un servicio, sino que es parte ya de esta estructura criminal, que es simplemente para generar una corrupción e impunidad estructural. Cuando tú me preguntas dónde están operando, pues son casi todos los disidentes de la FARC divididos, pero lo que nosotros tenemos ahí sí presentes, por ejemplo, Grupo Comandos de la Frontera, que ellos son los que manejan la ruta amazónica del narcotráfico. Yo te lo había mencionado programas atrás, pero vieron la vulnerabilidad y fácil penetración en el Estado que comienza con el tema de minería ilegal. Y en el ámbito de Carchi y Esmeraldas, pues están los disidentes de la FARC, principalmente el ELN, que son ellos, en cambio, que están manejando un tema de minería, brindando seguridad. Una vez que ya esté, por ejemplo, en temas de Chical, una vez que ya esté todo abierto, que se tenga identificado en qué tierras hay minería, en qué tierras hay N cantidad de oro o es más propicio para encontrar esta pepa, pues simplemente ellos van a ser los que asuman este poder. No podemos indicar, y estas cosas es muy relevante, que lo que pasa en Buenos Aires o lo que pasa en Camilo Ponce Enrique es igual a lo que sucede en la frontera norte o en Orellano Sucumbíos, porque ellos manejan, los que manejan la minería ilegal son grupos armados transnacionales que tienen competencia en diferentes países, que tienen militancia en diferentes países y que tienen una economía ilícita que influye en distintos grupos criminales. ¿Qué diferencia entonces la operación conocida en Ponce Enríquez, por ejemplo, que también lo hemos considerado un territorio bastante tomado, con la forma de operación de la frontera norte? A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en Camilo Ponce Enríquez es manejado por los lobos, ¿ya? Y es una minería en donde ya se contaba con los permisos, era una minería legal, en donde fue más bien donde fue allanada, ocupada por este grupo organizado armado, que también lo han definido acá en Ecuador como son los lobos, etcétera, y que ellos comienzan a operar, como ya tienen la experiencia pues de quienes los contrataron, comienzan a operar, comienzan a manejar, etcétera. En cambio,
en la frontera norte sucede que son ellos los que se abren esta economía ilícita a través de la minería ilegal. Son ellos los que expropian la tierra de líderes o lideresas comunitarias. Son ellos los que convencen a los ciudadanos, a las comunidades de que comiencen a generar una minería artesanal para luego ellos quedarse con el negocio como tal. Y claro, son ellos los que tienden a captar, a corromper y a generar impunidad para que puedan tanto el tema de grúas, el tema de maquinaria, equipo en general, el tema logístico, transporte, etcétera, para que sea manejado por terceros. Mira, es una cosa tan interesante porque lo que hace el grupo Comandos de la Frontera en el tema de minería ilegal es solo supervisión, seguridad. Porque quien tiene el tema de maquinarias es de un actor o un aliado privado. Quien le trabaja en las minas es el propio comunero, que lo hace a veces obligado, que lo hace vacunado, ¿ya? O que incluso a veces tiende por la necesidad a realizarlo, y que quien traslada ese dinero pues es justamente otros actores que puede ser del mismo estado o de la empresa privada para transportar ese dinero. Entonces es una economía, es un negocio tan interesante que te indica que si el día de mañana hay otra dinámica del crimen organizado, que puede ser el tráfico de armas o trata de personas con mucho más fuerza, con el tema de explotación sexual o explotación laboral, este grupo o grupos armados como Comandos de la Frontera se van a adaptar porque tienen los recursos, mecanismo, inteligencia y apoyo de Estado para hacerlo. Hace años venimos hablando de las distintas ramas de la economía criminal y me llama la atención algo, y es este tránsito hacia la minería ilegal. Normalmente hablábamos de producción y distribución de coca, hablábamos de lo que mencionabas, ¿no? Tráfico de personas durante algunos años ya vinculadas a agrupaciones delictivas, al coyoterismo, si se puede hablando en castizo. ¿Qué hace en este momento que el tránsito vaya hacia la minería ilegal con la proporción y el volumen que estamos escuchando? La diferencia es que el objeto que genera esta economía ilícita es el oro. Y el oro es muy fácil para ser lavado, para generar, para cambiar de economías ilegales, criminales, a economías formales. El cliente o en esa transacción, en ese traslado, no muchas veces se pregunta de dónde originó, cómo extrayeron el oro, de dónde salió, quiénes están atrás, etcétera. Porque el crimen organizado necesita de aliados, de empresas formales para vender su producto. Entonces, muchísimas veces los clientes al final no saben cómo salió, de dónde salió la pepa del oro. En cambio, la droga en sí, tú sabes que es un objeto a nivel mundial que es, bueno, en la mayoría de países totalmente ilegal, y que en esa sinergia tú sabes que hay varios países que están combatiendo el tema del narcotráfico, ¿ya? Claro, y el producto de la venta no se puede pasar tan fácilmente al mercado formal, digamos, hay una dificultad para ello por las regulaciones bancarias. Así es, y en la trata de personas igual, porque el objeto que genera la economía ilícita lamentablemente es una persona. Entonces hay la vulneración de la libertad y todos los derechos. En cambio, en el oro es un objeto que puede generar una economía ilícita, transformarla formal, que puede incluso generar otros tipos de delitos conexos y que muy fácilmente se puede vender en el mercado y que jamás... Mira, te voy a dar un ejemplo. En esta guerra comercial, el único que no bajó de precio es el oro. Tema de petróleo, el euro, el dólar en sí bajaron, pero el oro no. Entonces, claro, tal vez todo se tambaleó, las acciones, Wall Street, todo se quedó en un territorio pantanoso. El oro mantuvo siempre su precio. Exactamente, y es justamente por el precio, la facilidad y todo lo que genera. No es algo nuevo. En África, el tema de extracción o de minería ilegal ha sido uno de los negocios muy fuertes. Por ende, existe diferentes reformas, sobre todo para que no exista una extracción irregular o violenta dentro de las zonas y que cuiden dentro de esas zonas. Entonces, estamos ante una minería ilegal criminal que impacta sobre todo a la comunidad, al ciudadano, porque puede afectar, va contra líderes o lideresas comunitarias que están en contra de una minería.
luego va el tema de expropiación de tierras, luego va el tema de que pueden acabar con la vida con todos los líderes o lideresas comunitarios y generar, lo más grave, una economía normalizada de la minería ilegal. Porque tú tienes el adulto que va a trabajar en las minas, el joven que no encuentra un cupo universitario, que no encuentra trabajo, pero que encuentra una alternativa y que es una alternativa que le va a poder sostener su vida y también la de su familia. También hay el tema de las señoras que comienzan a trabajar en las cocinas para los mineros, etcétera. Entonces, eso dentro de las economías formales, pero las economías ilícitas, criminales, la minería ilegal te genera microtráfico, trata personas con el tema de reclutamiento, el tema de explotación sexual, el tema de economías ilícitas locales como secuestros, vacunas, extorsiones, o sea, y sobre todo la falta de una línea estratégica para poder combatir el tema de minería. Vamos 3 años que mencionamos el tema de minería, ha existido diferentes diagnósticos y hasta ahora no hay una política pública de prevención, investigación y de gobernanza. Correcto, y son comunidades a las que si tú le extraes luego esta economía criminal, se quedan en el mismo abandono que les produjo empujarlos a la economía criminal. Cata, decíamos hace un momento, mira, este tipo de eventos no pueden darse o no pueden tener un crecimiento sostenido y permanente a menos que exista una participación en mayor o menor medida de agentes estatales, del Estado en sí. Y me mencionabas también cómo ha ido desarrollándose este tipo de actividades en la frontera y cómo se han acelerado durante los últimos años. Dicho eso, Cata, mi pregunta es, ¿el grado de infiltración en las fuerzas del Estado también es gradual? Es decir, hace 6 años podíamos hablar de el soborno a unos cuantos agentes de frontera, hoy ya podemos hablar de direcciones, de coordinaciones, de viceministerios, etcétera. Sí, a ver, esto es relevante, es muy complejo entenderlo, explicarlo sobre todo, pero entender algo, o sea, el crimen organizado siempre ha existido, siempre, 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 siempre. Y parece yo reiterativo lo que menciono que debe existir complicidad del Estado para que funcione, sí, o sea, yo te voy a dar casos del tema del delito de la trata de personas. Nosotros este delito lo tenemos desde la época de la colonia, con el tema de los esclavos, ¿ya? Y fue el propio Estado quien impulsó esta dinámica, ¿ya? Luego iba pasando la historia universal y ahora tenemos delitos del narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, etcétera, en donde tanto para la parte logística, para la parte de comunicaciones, para la parte de lavado de activos, la parte de omisión de controles, de rutas, incluso de un marketing comunicacional criminal, imagínate lo que es eso, se necesita de entidades de Estado. Entonces, lo que sí vemos, eso ya es un tema que yo lo he revisado mucho, es muy personal, tal vez puede sonar muy poco popular, es que en los últimos 4 años, desde los últimos 4 años, ok, se ha incrementado mucho más el número de militantes que pasan a trabajar dentro de, estas estructuras criminales debido a, en primer lugar, porque no hay una estrategia que defina cuál es la amenaza prioritaria para el Estado, en cómo contener que no sean captados de fácil captación, sobre todo Policía Nacional y Fuerzas Armadas, por estas estructuras criminales, ¿no? Y eso se evidencia, por ejemplo, en que no conviene tener a unas Fuerzas Armadas permanentemente en el sistema carcelario o de operativos urbanos cuando van a ser una línea directa con estas estructuras criminales, con estos actores delictivos. Ya nos pasó con los guías penitenciarios, ya nos pasó con ciertos miembros de la Policía Nacional y ahora también con Fuerzas Armadas. Entonces, el crimen organizado necesita de impunidad, necesita de corrupción y los actores que pueden generar esto es primero cuando no existe una certeza de la pena. Ya, cuando nosotros queramos combatir
estos delitos del crimen organizado. En primer lugar, debemos tener un sistema de justicia que sea valiente, que investigue indirectamente a todos los actores, etcétera, pero sobre todo que investigue cuáles son, ojo con lo que voy a mencionar, cuáles son los actores de Estado que están contribuyendo en la logística y comunicaciones de estas estructuras criminales. ¿Quiénes les están ayudando para lavar su dinero? ¿Quién les está ayudando para sacar el dinero a paraísos fiscales? ¿Quién les está formalizando ese dinero ilícito? ¿Cómo es que el dinero del crimen organizado puede estar dentro de un ministerio? ¿Cómo es que el dinero del crimen organizado puede estar dentro de obras, donaciones o como apoyo de diferentes actores, etcétera? El flujo de información es relevante. Por ejemplo, en este caso, mira tú, el líder de los grupos comandos de la frontera está en la cárcel, no está en nuestro país, está en el hermano país Colombia, pero es muy probable, y yo comparto esto, lo que mencionaban otros colegas, que el flujo de información, que ese filtro de información se haya superado en el sistema penitenciario ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ya comenzaron varios casos de cómo estuvieron inmiscuidos la fuerza pública. Entonces, no es la primera vez que diferentes funcionarios del Estado están inmiscuidos con el crimen organizado, pero lo que cambia ahora es que ya no solo están a nivel alto, sino que cada vez más tiene la capacidad de reclutar a N cantidad de policías y militares y el Estado no tiene la posibilidad ni siquiera de proveerles una estrategia o operativo, no operativo, sino una estrategia puntual que les diga, sí, esta es mi afectación para los ciudadanos, usted como policía se va a encargar de esto, y usted, esta es mi afectación como está usted, Fuerzas Armadas, va a hacer esto, para no descuidar y no contaminar a las filas militares. Pero marcas una dificultad profundísima porque cómo se puede hacer un diagnóstico si tu contacto con la comunidad, si tu contacto, y quiero decir, ese último eslabón del militar, de la fuerza militar, de la fuerza policial, que está en contacto con la realidad de la comunidad, podría no estarte pasando información fidedigna para realizar el diagnóstico del problema que tienes. Es decir, fácil podría... y difícil a la vez. ¿Por qué? Porque Policía Nacional y Fuerzas Armadas son instituciones castrenses jerarquizadas y lo que ellos miran muchísimo es el tema de la existencia de una doctrina, del tema del liderazgo. No todos los policías, no todos los militares, no todos los fiscales o jueces están inmiscuidos en temas del crimen organizado. No podemos generalizar, pero sí podemos evitar que esas personas que aún no están contaminadas, que aún no se prestan para este tema del crimen organizado, se mantengan de ese lado, denuncie de esa forma, haga su trabajo siempre y cuando exista un liderazgo eficiente, un liderazgo estratégico y que las filas policiales y militares se sientan respaldadas, se sientan cuidadas y no únicamente es en el tema de, por ejemplo, proveerles cosas tan necesarias como el equipo, proveerles un tema de aparataje tecnológico, sino también el tema de sentir que las misiones, en el caso de Fuerzas Armadas, van a tener resultado, que no son operativos, un operativo más que se cumple por la disposición dada, sino que tiene un propósito porque yo como Estado ya identifiqué que esa es mi amenaza y estoy haciendo el trabajo por lo cual fui entrenado. Entonces, muchísimas veces generar muchos operativos de mano dura genera un malestar, discrepancia, en donde los mismos militares no entienden cuál es la estrategia, cuál es la misión, cuál es el norte que deben seguir. Y claro, tienes un militar que te está ganando, a ver, entre 800,000, $1,200, te hablo de personal de tropa, ante dinero mucho más, 3 veces más que te puede pagar solo por una actividad estas estructuras criminales. Claro, claro. Oye, y el escenario de la política, ¿no? Que además ha sido tan constante, tenemos desde el 2021 para acá, ha habido 3 elecciones presidenciales y otras cuantas para consultas populares, elección de autoridades locales, etcétera. Y se ha venido cocinando en el discurso político también la acusación. Siempre el enemigo del otro tiene algún vínculo
el enemigo de uno u otro tiene algún vínculo con el narco. Parece una carrera para saber quién es más o menos narco la elección en Ecuador. Y esto ha venido sucediendo con mucha más velocidad, con mucha más gravedad en los últimos años. Este discurso ciertamente termina por complicar aún más cualquier diagnóstico que tengamos sobre las personas que facilitan estas economías criminales. Sí, Fernando, mira, justo la semana atrás hice una presentación en un congreso internacional de periodismo, en donde mi tema fue financiamiento del crimen organizado en el sistema político y rol del Estado para estas economías ilícitas. Y ahí les explicaba que el financiamiento de estas dinámicas delictivas está desde el tema de aportes de campaña, uso de testaferros, compra y votos de clientelismos, por así mencionarlo, pero también la infiltración de actores políticos para que manejen una dinámica delictiva y la colaboración de funcionarios clave. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que hay que entender que nosotros como Ecuador tenemos una dinámica distinta en cuanto a criminalidad, violencia e inseguridad. Ya nosotros tenemos el tema de crimen organizado, sí, que es minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, que los actores que generan ese crimen organizado, pues son justamente un ejemplo y que muy visible, el grupo Comandos de la Frontera, por todo lo que implica, ¿no? Por el poder que ellos tienen, por el poder adquisitivo, logístico, la presencia que tienen en distintos países, cómo ellos manejan la ruta, etcétera. Pero también tenemos dentro del crimen organizado aquellos que son catalogados como operadores de servicio. Y estos operadores de servicio son grupos de delincuencia organizada locales que son contratados no únicamente por el Grupo Comando Fronterizo, sino por distintas mafias internacionales del crimen organizado para que puedan transportar, apropiar o trasladar su mercancía. Y es ahí, son ellos, que dentro de la división que hizo... Empresas logísticas. Son como empresas logísticas que proveen sus servicios porque ellos mejor que nadie conocen el territorio, saben con qué autoridades poder captar, a qué sistema político poder corromper, con quién poder trabajar, etcétera. Entonces, eso hace que sean cada vez más atractivos y mira lo que te voy a mencionar. Resulta que en el último año, sobre todo en la de la declaratoria de conflicto armado no internacional, estos actores comienzan a tener un mayor protagonismo y un mayor empoderamiento, en donde antes del 2023 nosotros veíamos que mafias internacionales eran los que financiaban el sistema político o manejaban el sistema político, pero ahora vemos que nuestras estructuras criminales en sí pueden contactar, operar y tener un nivel de influencia fuerte con el sistema político y el Estado en sí. Ok, y en eso radica su mercado, pues no, al final si ofreces un servicio de logística es porque tienes todos los elementos que permiten que esa logística se lleve a cabo. Logística y comunicaciones. Y comunicaciones, claro. Es fundamental quien te indica que son como las relaciones públicas, quienes también son los nexos, donde hay menor presencia del Estado. Contrátame a mí que yo sé, contrátame a mí que yo sé dónde va a estar el operativo y sé por dónde puedo sortear ese operativo militar o policial. Totalmente. Y tú entiéndelo así, tenemos un negocio, una empresa que la hemos desarrollado en Argentina y quiero abrirle diferentes sucursales en otros países. ¿Me conviene a mí trasladar a la gente que tenía en Argentina o más bien contratar a la gente que ya tiene una experiencia en ese mismo negocio, pero que le puedo enseñar y porque ellos conocen, tienen clientes, tienen ya corrupto al sistema en sí, autoridades, tienen fuerza pública trabajando para ellos, fiscales, sistema de justicia, entre otros? Entonces, es el crimen organizado en sí, la minería ilegal, es una mega comercialización transnacional,
listo, que puede generar economías locales, economías comunitarias, pero que también puede diversificar su dinámica delictiva. Entonces, que no nos sorprende el día de mañana si aparece otro grupo armado organizado, colombiano, mexicano, que quiera y que tome la batuta, por ejemplo, en el tema de tráfico de armas en frontera sur de Ecuador. Claro, son como células económicas que responden a la realidad y a la necesidad que tiene este negocio en cada uno de los espacios regionales o provinciales. Claro, Y a la demanda, ¿qué es lo que necesita la mafia internacional? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, usted quiere trasladar su objeto, puede ser la droga, puede ser el oro, etcétera. De tal manera, pues tengo los puertos. ¿Quiere pasar desapercibido? Ok, podemos operar y tenemos gente trabajando en la Amazonía. ¿Quiere generar un distractor mientras viene la ruta aérea? Listo, podemos generar ciertos enfrentamientos en ciudades ya complejas en donde el Estado ha estado actuando al 100%. O sea, es que no logramos entender, Fernando, que las estructuras criminales que sí manejan el crimen organizado, nosotros no podemos hacerle una guerra de una porque no sabemos cómo es el enemigo. Tiene capacidades incluso mucho más fuertes que el mismo Estado, y el tema de la minería ilegal te demuestra, porque incluso tiene redes de apoyo que tú no sabes realmente si es que está con el Estado, que debe cumplir con la ley, o está claro, con estos actores delictivos. claro. Oye, para ir derivando a un tema que fue el que inicialmente nos llamó la atención para contactarte. Participaste ayer en un foro que a mí desde el título me resultó muy interesante porque analizaban esta violencia y esta presencia permanente y cada vez más incidente en la vida comunitaria de los grupos delictivos desde una perspectiva feminista. Y hace un momento mencionaste también los escenarios de tráfico sexual que se vinculan tanto a la minería legal, a las inmediaciones de la minería legal, como a las vinculaciones criminales de estos grupos y en las áreas de minería ilegal también. ¿Cómo elaboran ese análisis y cuáles son las principales implicaciones de ser mujer hoy en estos territorios tomados? ¿A qué están sujetas? Cuando hablamos nosotros de un análisis feminista, muchos piensan netamente que se cae en los derechos eh, que como mujeres aún exigimos y aún nos toca pelearlos, ¿no? Por así mencionarlo. Pero cuando hacemos el tema de análisis feminista en el ámbito de seguridad y defensa, significa que no solo se observa para las mujeres o se tiene una dinámica para las mujeres, sino que es indistintamente el género y tiene una visión multiactoral, multidimensional, en donde propuestas y la problemática en sí es analizada desde distintos niveles de distintos actores, y que la respuesta es multidimensional porque tú no puedes hablar de un tema de defensa sin hablar de la ausencia del Estado o presencia del Estado. Tú no puedes hablar de seguridad si es que no cumples los derechos elementales que tiene una persona. Entonces, el día de ayer, que es lo que mencionamos, y es que en el tema, por ejemplo, de la minería ilegal, mucho nos concentramos en la economía ilícita que genera esta dinámica, pero nos olvidamos principalmente de la economía comunitaria, ¿ya? De cómo se está normalizando esta situación dentro de las zonas, dentro de los ciudadanos, que incluso llega a un punto a normalizar en donde dice, prefiero tener este actor ilícito, criminal, sí, pero que a mí no me hace daño, temporalmente, a un actor legítimo que incluso yo lo elegí, pero que no ha estado presente, que no me ha proveído ni de educación, cultura, derechos, empleo, etcétera. En esa dinámica nosotros identificamos, por ejemplo, que a nivel comunitario las mujeres son las que más sufren porque menores de edad, básicamente hablemos con propiedad, niñas, niños y adolescentes, son llevados a la fuerza, son amenazados, participan en temas de desaparición forzosa también, listo, para trabajar dentro del tema de las minerías.
¿ya? Sobre todo en el tema de Grupo Comandos de la Frontera, ellos han comenzado a reclutar menores de edad de una forma como las que te menciono, a través de amenazas, a través de desapariciones, a través de secuestros, incluso, que luego llega un tema de entrenamiento y que ya ellos no tienen otra alternativa, sino más bien seguir como militante de este grupo armado organizado o si no pueden atentar con su vida. Entonces, como madres, a veces se están enfrentando a la pérdida de la desaparición de un hijo, en donde si tú llegas a poner una denuncia, no hay solución, no llegas a encontrar ahí un tema de impunidad bastante fuerte. Luego viene el tema de amenazas para que no sigas buscando a dónde está tu hijo, tu sobrino, tu hermano, etcétera. Luego tienes que lidiar con la pérdida de tu ser querido, porque también hay pérdidas de los hijos, de los padres. Y luego viene un tema mucho más fuerte, que es la pérdida de territorio y de identidad, porque cuando se genera un tema de minería ilegal, comienzan a extraer las propiedades que pertenecen a los comuneros, pero también a extraer la cultura propia de las comunidades indígenas que están dentro de esta zona. Entonces, vista desde ese lado feminista, significa que hay muchos actores en donde en la minería ilegal, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, qué pasa con los adultos mayores, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los niños, niños y adolescentes, qué pasa con las mujeres que sí tienen que trabajar tal vez en la cocina de estas minas porque no tienen otra alternativa, pero que los hombres que son capturados en estos operativos no representan ni siquiera llegan a la base de esta estructura criminal, porque los mandos medios, los mandos altos son los que lidian y jamás caen presos. Entonces, es entender cómo la minería ilegal tiene un impacto directo a grupos poblacionales vulnerables y que el Estado no está haciendo una presencia para dar una prevención o atención y protección cuando ya son víctimas de este delito. Ni a nivel general ni a nivel especializado por las entidades dedicadas justamente al desarrollo de las mujeres en las distintas zonas del país. Tenemos que ir cerrando, pero yo quiero volver un momentito a la emboscada. Es necesario que se dé alguna filtración para que esto ocurra, necesariamente, ¿no? Sí, es lo que te he mencionado, o sea, no es algo nuevo. ¿Cuántos operativos, pues, se ha caído de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas? La muerte de ellos, de los 11 compañeros de las Fuerzas Armadas, va en continuidad. También hubo un militar caído y asesinado por este grupo en la frontera norte, semanas atrás, el anterior año, para ser más específico, en donde ya te daban estos lineamientos. O sea, esto muestra que esta estructura criminal transnacional tiene personas trabajando para ellos, no únicamente por un servicio, sino que ya forman parte de esta estructura criminal, que manejan grandes cantidades de dinero que pueden involucrarse y penetrarse en distintos niveles: justicia, fiscal, fuerza pública, a nivel local, a nivel provincial, entre otros, y que el nivel de impunidad con el que ellos manejan y pueden realizar sus actividades es bastante exuberante, que le permite y le da la dinámica incluso de regularizar esta violencia. O sea, tú recordarás, por ejemplo, que días anteriores Grupo Comandos de la Frontera negó haber estado dentro del ataque de los 11 militares. Con eso quería terminar, sí, con eso quería terminar. ¿Cuál era tu análisis sobre esa negación? Y básicamente nos niegan diciendo, hey, yo estoy participando de diálogo de paz, por eso yo no podría haber sido. Eso se resume en que a ellos no les conviene que la autoridad esté focalizados en ellos, que esté concentrados. Tenían que negarlo, sí, para ver de una u otra forma, pero ya está confirmado que fueron ellos los que realizaron este ataque, que son ellos los que tienen diferentes actores involucrados que están trabajando para ellos. Y que, claro, o sea, es un negocio ilícito que todo este tiempo, pues imagínate la rentabilidad que ha tenido, el nivel de permeabilidad en distintas economías formales e informales que ha generado la minería ilegal, que ahora pues tanto
Estado ecuatoriano como Estado colombiano nuevamente va a tener los ojos y la mirada al Grupo Comandos de la Frontera. ¿Qué podemos hacer como Estado en sí? Pues en primer lugar, fortalecer nuestra contrainteligencia de Estado, porque necesitamos justamente averiguar, no todos están inmiscuidos en esto, pero sí identificar cuál es el nivel de penetración que tiene Grupo Comandos de la Frontera dentro de Fuerzas Armadas, cuál es el nivel de penetración que tiene dentro de la Fiscalía, porque hay muchos casos que no han sido resueltos, qué pasa con el nivel de justicia en sí, y también cuáles son los negocios formales. Ojo con esto, cuáles son los negocios formales que ellos están operando y teniendo dentro del Estado ecuatoriano. La única forma es que si no existe una contrainteligencia para generar una inteligencia estratégica que permita a los tomadores de decisiones definir cuál es la amenaza central, pues Fuerzas Armadas no van a tener una estrategia militar ni tampoco realizar operaciones militares eficientes, eficaces y con planificación, que es lo que se necesita. Quería, Cata, ya para despedirme, quería preguntarte si la infiltración en fuerza pública resume las mismas lógicas de lo que habíamos estado hablando, es decir, como quiero seleccionar bien las palabras para este paralelismo, pero como empresas de logística, en este caso internas, que prestan servicios a distintas organizaciones criminales o tiene cada una de estas organizaciones su gente y sus infiltraciones individuales. Bueno, o sea, dentro de la cadena de valor del crimen organizado existen los operadores de servicio, ¿no? Que son aquellos que indistintamente la estructura criminal, ellos te van a proveer ese servicio. Entonces, si este grupo de delincuencia organizada tiene el control dentro de los puertos, sea quien sea la mafia internacional criminal, pues va a trabajar con ellos. Claro. Pero ahora también estamos viendo que para generar un control territorial y para ejercer el monopolio ilegítimo de la fuerza, se necesita tener alianzas y se necesita tener operadores de servicio que te puedan estar operando al 100% a ti y que no afecten que no te afecte a ti y que no se vaya con la competencia, por así mencionarlo. Entonces, ahí tenemos casos muy puntuales, por ejemplo, que Grupo Comandos de la Frontera están alineados con los Lobos, se quedaron con ellos, ELN está más con los Tiguerones y los Choneros, el cartel de Jalisco y de Nueva Generación pues tiene entre los Choneros y los Lobos, etcétera. Entonces también depende del nivel adquisitivo, del nivel de alcance y también cómo está fortalecido el grupo organizado local acá en Ecuador para que les pueda proveer ese servicio. Si tienen muchos impactos, las mafias internacionales no van a ser tan prudentes a menos que nuestros grupos de delincuencia organizada sean capaces de ser los que regulan el control de la fuerza, el control de la violencia y callar autoridades. Cata, clarísimo como siempre, yo agradecidísimo como siempre también y muy contento de verte. No, siempre es un gusto para mí, Fernando, a las órdenes y qué gusto estar en tu programa y con toda tu audiencia. El gusto es entero nuestro, te mandamos un gran abrazo, querida. Gracias, un abrazo. Luego, lindo día. Bien, Catherine Herrera Aguilar, experta en temas de seguridad, nos acompañaba para analizar cuáles son los distintos escenarios, los distintos panoramas que deja hoy por hoy el escenario en la frontera. Antes de pasar con Priscila Schettini, yo quería completar el tema que veníamos conversando con Cata a través de este video del general Delgado, que pienso yo que es importante leer, o más bien ver y compartir con ustedes para tener claro por dónde van también las investigaciones de esta supuesta filtración que podría haberse dado en relación a provocando, produciendo la muerte lamentable y condenable de 11 militares ecuatorianos emboscados en el sector de la provincia de Orellana. Escuchemos al general Delgado. No
no se descarta la posibilidad, considerando que esta fue una operación en apoyo a otras instituciones del Estado. Estamos hablando del Arcón. Es decir, no es una operación única y exclusivamente que estuvo planificada al interior de nuestra institución. Existe la participación de otra institución y lamentablemente pues la incertidumbre se crea y gracias a las investigaciones esperemos que se llegue a aclarar esta situación porque de acuerdo a cómo se ha desarrollado este ataque sí deja muchas dudas realmente sobre qué es lo que pasó exactamente o si tuvieron información para esperarles con una emboscada en L y prácticamente acabar con la vida de nuestros 11 valerosos soldados. Se tiene también ya una información de que el fallecido de estos comandos de la frontera sería el comandante de los comandos de la frontera en Ecuador. ¿Confirmado? ¿Estamos por confirmar aquello? Todavía estamos por confirmar, pero tenemos una alta probabilidad en vista de que hemos estado coordinando con inteligencia de Colombia y justamente hemos cruzado información e inteligencia del Ecuador me acaba de informar esta noticia. Bien, eran las declaraciones del general Delgado que mencionaba, sí, la muy presumible infiltración, decía él, probablemente también en otras entidades, genera esta emboscada que deriva en la matanza de 11 militares. Mantendremos muy atentos al avance de esta noticia. Mencionaba también el general Delgado que sus investigaciones llevan a determinar con un cierto grado de certeza que esta persona, alias compadre, de quien hablaremos más adelante después de mi entrevista con Priscila Schettini, es uno de los comandantes de este grupo de combatientes en el norte del país.